Qué gusto es volver a vernos y saludarles. Qué bueno que podemos acercarnos al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta nueva oportunidad. Nos alegra mucho saber que la Biblia es la luz que alumbra el camino, la luz que nos lleva en nuestro peregrinaje hacia las mansiones celestiales. El poder del Santo Espíritu nos ayuda a entender cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. El tema de esta mañana, en esta ocasión, es que los hijos de Dios no aborrecen a los demás. Esa es una declaración sumamente impresionante que encontramos en la palabra de nuestro Dios, los labios del apóstol San Juan. Quiero resaltar el hecho de que el apóstol Juan estuvo cerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un discípulo bastante íntimo con el Señor. Conoció mucho acerca de la enseñanza de nuestro Maestro. En la historia, el apóstol Juan es conocido como el que más llegó a asemejarse al Señor Jesús, en su caminado, aún hasta en su tono de voz. En varias partes de la Biblia, de sus cartas, nos habla acerca de hijitos, nos trata como hijos, de la misma forma íntima que Jesús lo haría y que Jesús lo hizo. En esta ocasión, las palabras que el apóstol Juan nos presenta en Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, nos habla acerca del amor hacia nuestros semejantes, el amor hacia nuestro prójimo, con algunas orientaciones importantes. Dice la palabra del Señor: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Realmente el apóstol Juan va bien profundo en este sentido. Lo que el apóstol Juan ha estado diciendo en los versículos anteriores es acerca del amor de nuestro Dios. Dice Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Guardar la palabra de Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios y la manifestación del amor hacia nosotros y nuestro amor hacia nuestro Dios. Por supuesto, ese amor se refiere al amor hacia nuestro Padre, el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, el amor hacia el Santo Espíritu y en consecuencia el amor hacia nuestros semejantes. Ese amor expresado hacia nuestro Dios se manifiesta cuando nosotros decidimos, con la bendición de Dios, guardar sus mandamientos. Ya hemos estudiado acerca de que guardar los mandamientos de Dios es la expresión de nuestro amor hacia Él. En Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 6 al 9, el apóstol Juan trató el amor en forma indirecta al hablar del mandamiento nuevo. Dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas todavía. El amor hacia los demás cristianos es claramente estipulado en esta sección del versículo 9 al versículo 11. Donde la palabra del Señor dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. También el apóstol Juan en esta lectura enfatiza la frase, el que dice. Ya hemos mencionado que el verdadero cristianismo no es el que decir, sino el hacer. Pero aquí el apóstol Juan menciona que el que dice, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primero, el que dice. El segundo, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y el tercer, el que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que no es tanto el decir como el hacer. El versículo 9 es una afirmación acerca del miembro, del miembro cristiano que odia a su hermano. Dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Quiero recordar que en un tema anterior hablábamos que Juan dice que Dios es luz, que el testimonio de Jesucristo, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y la Biblia asocia a Dios Padre, a Dios Hijo, con la luz. Entonces, cuando dice el que dice que está en luz, es el que dice que está en Dios o en Jesús, que es la luz. O sea, que no se está refiriendo a luz natural o a luz artificial. Está hablando acerca de la presencia de Dios en la vida nuestra. Entonces, si Dios es parte de nuestra vida, podríamos decir así, el que dice que está con Dios, con Jesús y aborrece a su hermano, entonces no está con Dios ni con Jesús. Esa persona, según lo que nos dice el apóstol Juan, está en tinieblas. El versículo 10 muestra el lado positivo del versículo 9, es decir, una persona que ama a su hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ya hemos mencionado que la luz es Dios. Entonces, el que ama a su hermano permanece en Dios, permanece en Jesús. Y en él no hay ningún tropiezo. La vida cristiana la desarrolla en una experiencia bendecida. El versículo 11 vuelve a mencionar el odiar al hermano o a su prójimo. El apóstol Juan está haciendo énfasis aquí en amar a los hermanos de la comunidad cristiana, la familia de Dios, los hijos de Dios que han aceptado el evangelio. Pero va más allá la Biblia cuando nos dice que el amor hacia nuestros semejantes, a otro ser humano, tanto así que la Biblia menciona que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Por lo tanto, el versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Es importante saber cuál es nuestra experiencia espiritual. Esa persona, dice el versículo, no solamente está en tinieblas, sino que también sus ojos han sido cegados. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿cuál es la experiencia de una persona que está cegada? No solamente está ciego, no solamente su visión está nublosa, ofuscado, está deslumbrado, es sinónimo de cegado, está alucinado y está encandilado. Esos son sinónimos de la ceguera de aquel que aborrece a su hermano. No está en luz, o sea, no está en comunión con Dios. En su carta, como ya hemos mencionado, el apóstol Juan está más interesado en la comunidad cristiana.
la comunión, la relación entre los hermanos, el respeto, el tratar con dignidad a nuestros hermanos de la comunidad cristiana, de la comunidad religiosa, que confían, que creen en Dios. Ese es el llamamiento del apóstol Juan. Sin embargo, esto no significa el hecho de que los cristianos que amamos a Dios, que hemos sido transformados, debemos de amar a nuestros prójimos y aún más a aquellos que podríamos, que nos consideran sus enemigos. Dice aún a sus enemigos. Ya tenemos el mandato bíblico de que debemos de amar a todos los seres humanos. El apóstol, San Mateo, registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, donde Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, amar al Señor tu Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, depende toda la ley y los profetas. Cuando alguien le preguntó a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? En San Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, Jesús respondió con una parábola, con una ilustración. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron y se fueron dejándolo casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote del templo por aquel camino y viendo al que había estado herido, pasó de largo, no le hizo caso, no lo atendió. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo también al herido, pasó también de largo. Luego pasó un extranjero, no judío, nada que ver con los judíos, era un samaritano que iba en camino, vino de cerca y lo vio. Y dice que el samaritano fue movido a misericordia y acercándose a este herido, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hotel, al lugar donde iba a dormir y cuidó de él. Al otro día, al partir, el samaritano, dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo al mesonero, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le preguntó al que le había hecho la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano hace uso de la misericordia hacia los necesitados, hacia su prójimo. Esta es una relación interpersonal entre un hombre y otro hombre, entre una persona y otra persona, entre un prójimo con su prójimo. Es el buscar hacerle misericordia. En Levíticos, en capítulo 18, el capítulo 19, versículo 18, esto había sido un mandato que el pueblo de Dios había tenido por generaciones. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y pone la firma nuestro Dios de amar a nuestro prójimo, de no vengarnos, de no guardar rencor. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 8 en adelante, el apóstol San Pablo recomienda lo siguiente: no debáis a nadie nada,
solamente el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, dice el apóstol Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Es impresionante cómo estas palabras del apóstol resaltan el valor de las relaciones interpersonales, de la relación entre la comunidad cristiana y la relación de la comunidad cristiana con aquellos que todavía no son cristianos. Así que tenemos una tremenda responsabilidad si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Gálatas del capítulo 5, versículo 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino, dice, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o estás en pleitos y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Obviamente el apóstol Pablo recomienda que no hayan conflictos entre los hermanos, porque eso obviamente puede llevar a la perdición a la persona. El apóstol Juan está preocupado por las buenas relaciones entre la comunidad cristiana, porque la buena proclamación del evangelio, la predicación del santo evangelio, va a ser más efectivo cuando la comunidad cristiana está en una relación aceptable, en una buena relación. Así que este es el problema que él tiene en mente. Odiar al hermano obviamente es una afirmación bastante fuerte de parte del apóstol Juan, y puede ser que no nos guste aplicarlo a nuestra propia experiencia o a nuestra propia conducta. Es posible que podamos decir, no, que el hermano, el compañero nos irrita un poco o me ofende. Pero las escrituras a menudo usan el término odiar de maneras que hoy no las usaríamos con tanta frecuencia. Posible que en vez de decir odio a fulano de tal, podamos utilizar otras expresiones. Y la palabra del Señor nos presenta aquí cómo se usa el término odiar y cómo ha de entenderse en los siguientes versículos que vamos a mencionar. San Mateo capítulo 6. Versículo 24, la palabra del Señor dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá o odiará, o va a preferir al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, no se puede servir a dos señores, porque puedes aborrecer o menospreciar o darle menos valor a uno y darle más valor al otro. Esa es la misma expresión que aparece para odiar. La palabra odiar es igual a aborrecer. En San Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10, la palabra del Señor dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente a causa de mi nombre. O sea, seremos odiados. Tanto será el odio que van a intentar matarnos, acabar con nuestra existencia sencillamente por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo que por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces, no soportarán la presión, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se odiarán. San Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí, y esta palabra como que es un poco difícil de entenderla, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer o a sus hijos o a sus hermanos o a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente Jesús nos está diciendo que hay que odiar a nuestros padres,
No está diciendo que hay que odiar a nuestros hijos, no está diciendo que hay que odiar a nuestros hermanos o hermanas, nuestra familia, no está diciendo eso, sino que sencillamente dice que poner a Jesús en primer lugar es lo más importante. Entonces, odiar tiende a ser aquí un poco más sensible por el hecho de que sería menospreciar a alguien o no darle el lugar que le corresponde o ignorarlo, sería otra expresión, o marginar a alguien, que tendría que entrar en este círculo de lo que es odiar a nuestros semejantes. En el libro de San Juan capítulo 3 versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hacer lo malo hacia alguien, tener un mal pensamiento, el tratar de marginarlo, el tratar de hacerlo a un lado, el no volverlo a ver, puede ser tomado como una actitud de odio o de inconformidad con alguna persona. Realmente la palabra del Señor aquí tiende a ser bastante importante, profunda para nosotros, en el sentido de que qué delicadeza para vivir nuestra vida cristiana, qué profundidad. Si hemos de alcanzar un nivel espiritual, debe ser un nivel que nos lleve a amar a nuestros semejantes sin reservas, un amor desinteresado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos según las palabras del apóstol San Juan. Dice que si nosotros estamos en luz, vamos a amar a nuestros semejantes. Muy bien, en las Escrituras, odiar representa no solamente lo que nosotros hoy en día llamamos como odio, es también la preferencia de una persona sobre otra. Apreciar a una y menospreciar a la otra. Poner a otra en un nivel más alto que otra. O también el que nosotros descuidemos a una persona, que no estemos interesados en ver si está pasando una necesidad y cerramos nuestros ojos, como lo hicieron el sacerdote y el levita con el herido del camino en la historia del buen samaritano. En otras palabras, no hace falta despreciar a alguien para revelar odio, según algunos textos que ya hemos visto. Solamente tenemos que ignorarlo, marginarlo, porque y en este sentido la palabra del Señor nos reprende porque tomamos tales actitudes. La pregunta es: ¿hay alguien a quien odias? Y puede ser que para ti odiar a esa persona sea con buena razón. Si es así, quiero que te preguntes si Jesús estaría de acuerdo con esa actitud. Es posible que a veces las personas se tornen muy difíciles con nosotros, pero yo creo que debemos de cuidarnos en que en nuestra mente o en nuestro corazón se posesione un sentimiento negativo hacia la persona, hacia nuestro semejante, por muy malo que sea contra nosotros. Jesús nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo colgado, muerto. Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un alto nivel de espiritualidad al cual somos llamados. Que el Señor nos ayude, que podamos madurar en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por su palabra, que es la que nos ayuda, nos orienta, nos aconseja a amar a nuestros semejantes, a amar a nuestro prójimo. Porque la pregunta es si estamos en luz. Si decimos que estamos en luz, y la luz es usted, es Jesús, es el Santo Espíritu. Y si estamos en vuestra presencia, vamos a manifestar a través de nuestros actos, nuestra vida diaria, nuestro trato con nuestros semejantes,
que en verdad estamos en esa luz. Ayúdenos a amar a nuestros semejantes. Ayúdenos a amar a nuestro prójimo y hacerles bien. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.